Son las 6. Radio Las Palmas FM. Comienza Eléctricos y Sostenibles. Dirige y presenta Germán Hiller. Bienvenidos. Consumo sostenible, como cada miércoles y también viernes durante el mes de febrero, y ahora cuando terminemos el mes de febrero ya nuestro compañero Teodoro Vega ocupa su espacio de los viernes sin ningún problema, hablándole sobre todo el automovilismo en Canarias, como bien dice doña María Jesús González al otro lado del control técnico. También los martes y viernes de 6 a 7 y media volverá Motor Directo, nuestro programa matriz. Nosotros hoy vamos a hablar, en principio teníamos previsto, don Samuel Sánchez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Teníamos previsto hoy tener a Juana González de la revista Energy Hub, y vamos a hablar de energía, pero por un imprevisto que les ha surgido, un viaje de estos relámpagos y tal, pues no ha podido estar con nosotros, y hemos tirado de buenos amigos en el día de hoy y pasamos de la energía a hábitos de consumo, y hoy vamos a hablar de grupos de consumo agroecológicos. Intentaremos hablar un poquito sobre, por qué esta forma de consumo que entendemos es mucho mejor. Evidentemente también están las grandes cadenas de supermercados, tiendas, mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto también es una manera de ayudar a los agricultores locales para que puedan subsistir y sobre todo asegurarnos de que el producto que se consume en casa sea lo más natural, lo más directo, lo más ecológico posible. Recuerden, como siempre, las emisoras o las sintonías donde nos pueden sintonizar: 97.3 FM en la zona norte de la isla de Gran Canaria, 105.7 FM zona sureste de la isla de Gran Canaria y 104.4 FM zona sur de la isla de Gran Canaria. Que no tienen un aparato receptor de radio, no pasa absolutamente nada. www.radiolaspalmas.com o www.radiolaspalmas.com. En el caso de que tengan aplicación móvil específica de Radio Las Palmas, ahí también. Y si también tienen TuneIn Radio, pues por TuneIn Radio también nos pueden sintonizar. ¿Que tienen alguna consulta que hacernos? Ningún problema. redacción@motordirecto.es. Se los repito, redacción@motordirecto.es. Ahí nos pueden consultar si tienen algún tema que quieran consultarnos o alguna duda que tengan sobre algún programa. Y sobre todo, échenle un vistacito, métanse en www.radiolaspalmas.com, como hemos dicho, y en el apartado de podcast de Eléctricos y Sostenibles tienen ahí ustedes, pues ya prácticamente, don Samuel Sánchez, este sería nuestro programa 48. O sea que tienen 48 programas donde revisar. Hemos hecho mucho de movilidad sostenible, evidentemente. ¿Los primeros sobre todo? Sobre todo los primeros, evidentemente, pero también de otros temas muy importantes sobre todo tipo de historias.
Bueno, vamos a empezar con lo que tenemos en el día de hoy y presentándoles al invitado que tenemos en el estudio, pero también tenemos un invitado, doña María Jesús González, al que podemos ir llamando si usted tiene a bien, para hablar sobre grupos de consumo agroecológicos. Y tenemos aquí a mi izquierda a un buen amigo, don Fernando Castro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Germán. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos, un honor. Primera vez que vienes por la radio. Esta entrevista debo decirte personalmente que lleva cosiéndose mucho tiempo, ¿vale? Sí. Ha esperado un poquito porque teníamos otros contenidos y tal, pero bueno, hoy, por motivos raros, como hemos dicho, teníamos una historia de energía de que hablar, pero no. Y esta mañana, cuando se cayó el tema de la entrevista con Juana en este caso, a mi cabeza vino directamente el tema de los grupos de consumo agroecológico. Lo encajamos por fin. Sí, lo encajamos, pero fue un encaje de decir, bueno, pues hoy, toca hoy. Y tuvimos ese asalto a mano armada, que fue un poco, señores, échenos una manilla y hablamos de eso. ¿Con consentimiento? Sí, con consentimiento. Bien. Fernando, en principio, creo que nos conocemos ya de un tiempito largo. Tu actividad en todo lo que tiene que ver con agricultura, alimentación, hábitos de consumo es grandísima. Yo te agradezco, al igual que muchísima gente que estamos en contacto contigo, toda esa labor que tú haces es una labor encomiable, la verdad. Y hoy vamos a hacer un repaso, vamos a empezar poquito a poco. Empezaremos a hablar, no será este el primer programa, te lo puedo asegurar, vamos a hablar en otras ocasiones también sobre grupos de consumo agroecológicos, pero sí que empezamos, digamos, introduciendo, para quien no conozca los grupos de consumo agroecológicos, qué son y por qué surgen y hace cuánto, si tienes algún dato sobre cronología de aquí para atrás, sí, de que se usen grupos de consumo y bueno, y explicar un poquito cómo es para nuestra audiencia, para los que no lo sepan. Muy bien, pues bueno, una definición básica de lo que son grupos de consumo agroecológicos sería la de un grupo de personas que se juntan y se plantean el problema de la alimentación, ¿no? Y básicamente son personas que se unen y le hacen compras directas a agricultores ecológicos y eminentemente locales, ¿no? Uh-huh. Esa es la definición estándar. Ahora, algo que es una maravilla es ver la diversidad de formas, colores, olores, idiosincrasias que hay en diferentes grupos de consumo que habré visto en esta isla y en otros lugares de España por donde he viajado y también que he leído. Y la idea es esa, es acercarse a las personas productoras, promocionar una vida digna en el campo a través de los precios justos, de la participación, de ponerle conciencia al consumo, y son muchas las formas de asociarse y participar y protagonizar el sector agroalimentario, ¿no? Esa es una definición así que podríamos hablar de diferentes formas, y los porqués, que también los decía, son muchos, ¿no? El sector, la alimentación, ya simplemente intuitivamente es algo básico, pero es que es transversal. Es decir, la alimentación, el sector alimentario tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con residuos, tiene que ver con urbanismo, tiene que ver con salud, tiene que ver con empleo, tiene que ver con cambio climático, con deforestaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué consumir ecológico local? Por todo. Por todas las razones. Por todas esas razones. Claro, efectivamente. Está claro. Entonces, podríamos hablar de hasta un poquito de los diferentes temas estos, pero por hacerlo esquemático, pues esos son los motivos, ¿no? Están mucho más relacionados con muchos temas muy importantes de los que la gente normalmente piensa, ¿no? Está el sector alimentario influye en muchas variables de nuestra vida, ¿no? Muchísimo. Bueno, al otro lado del hilo telefónico tenemos a otro buen amigo al cual también asaltamos esta mañana, don Miguel Albero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Bien. No, muy bien, y además muy agradecido que estés con nosotros, Miguel, porque estamos en este, ¿cómo se dice? En este concepto de ¿cómo se dice? Explicarle un poco a la gente qué significa un grupo de consumo agroecológico. Ya Fernando ha dado
una pincelada amplia de lo que puede ser. Ya después entraremos evidentemente en detalle sobre todas estas cosas, pero en tu caso particular, que tú eres productor, ¿cómo es tu contacto con los grupos de consumo agroecológicos? Y sobre todo, cuéntanos también un poquito pues la actividad que tú ejerces dentro de esos grupos. Vale, pues os comento. Yo y mi compañera tenemos una pequeña explotación ganadera y bueno, aparte tenemos un poquito de huerta de subsistencia, ¿no?, para casa. Pero lo que nos vincula más directamente a los grupos de consumo es, ya os decía, la actividad ganadera, y tenemos un rebaño pequeñito de cabras y hacemos leche, yogur, requesón, queso tierno y queso semicurado. Y entonces lo que hacemos es abastecer a 3 grupos de consumo en concreto. Estamos abasteciendo ahora mismo en Las Palmas, bajamos los martes por la tarde y los jueves por la mañana a repartir, y esa es más o menos la actividad que venimos desarrollando. En principio, Miguel, para la gente que no lo conozca dirá, pero y no hay otras me refiero, otras opciones a la hora de vender los productos que ustedes hacen, me refiero, y nos vamos a las cadenas, pues eso, convencionales de toda la vida, llámese cadena de supermercados, mercados, puntos de venta directos. En el caso de ustedes, ¿por qué optaron por grupos de consumo agroecológicos? Claro, yo creo que eso es el quid de la cuestión, ¿no? De por qué. ¿Por qué son necesarios los grupos de consumo como alternativa? Y yo creo que ahí hay que tener muy claro que un grupo de consumo, por lo menos para mí o desde mi visión, es como una herramienta de transformación, es una herramienta de lucha. Es decir, ante un sistema que nos ofrece una forma de alimentación que es insostenible, que genera hambre en muchos sitios, que genera obesidad en muchos otros sitios del mundo, que hace que los alimentos viajen miles y miles y miles de kilómetros por todo el planeta para llegar a nuestras mesas, pues ante toda esa barbaridad que supone pues todo lo que ha comentado ya Fernando, ¿no?, de contaminación, de efectos sobre el cambio climático y demás, pues ante todo eso, si somos conscientes de que queremos cambiar esa situación, pues los grupos de consumo son una herramienta, es decir, una herramienta muy útil de, como decía, de lucha. Es decir, el hacer la compra semanal para una persona, para una familia, puede ser una herramienta de transformación. Es decir, en vez de elegir fruta que sé que viene del otro punto del planeta, no, yo elijo pues las ciruelas de aquí, las naranjas de aquí, almendras si hay, es decir, producto local prácticamente en esta isla es de kilómetro cero, y por eso nos metimos en esta historia básicamente, ¿no? Como también por necesidad, vamos a decirlo, ¿no? Porque en su momento no podíamos darnos de alta y demás, es una forma como de empezar, pero porque teníamos claro que queríamos apostar por otro modelo de negocio, por otro modelo de vida, y los grupos de consumo pues nos abrieron una puerta en la que por la que entramos y todavía no hemos salido. Fernando, entramos los tres, incluso Samuel si también quiere apuntar algo, ya lo hacemos en plan tertulia. Estupendo. Pregunta para los dos. La gente evidentemente sabe o empieza a saber que existen otras maneras de comprar. No tienes que ir obligatoriamente a los supermercados, no tienes que ir obligatoriamente también a los mercados o a puntos o a tiendas individuales. También existen otras opciones, pero sobre todo lo que quizá a lo mejor empuja más a la gente, como decía Miguel, esa voluntad de abrir un mundo nuevo, ¿no? De abrir unas circunstancias nuevas. Y la principal razón por la que nosotros personalmente nos hemos sumado a esta historia es porque vemos que hay muchísimos agricultores o productores, en el caso de Miguel, que por otro lado no tendrían esa facilidad o esa posibilidad de vender a posibles clientes porque las circunstancias bien económicas o bien del propio sistema no les permiten entrar en el mercado o directamente, como les está pasando, y es una de las denuncias, Miguel, supongo que estarás de acuerdo también,
es en el precio de compra de los bienes que salen no solo de la agricultura, de la ganadería, esos precios bajísimos que hacen que el agricultor sufra un maltrato a la hora de poder vender esos productos. Entonces, si nosotros eliminamos todas esas cadenas intermedias, evidentemente el productor puede vender a un precio razonable. Y lo dejo a cuestión de ustedes dos. Sí. Efectivamente, ¿no? En el sector alimentario existe el abuso sobre las personas agricultoras, ¿no? Ahora ha estado un poco en auge esto del poco precio, ¿no?, que se paga, ¿no? Esto de que al final el precio de PVP pues son como el 70% de todo de lo que vale, ¿no? Y el agricultor es 30 o 40, ¿no? Muchas veces, ¿no? Se le paga del precio final, ¿no? De tal manera que, bueno, partiendo también del hecho de que yo conozco tiendas ecológicas y no pocas, ¿no?, en Gran Canaria, que el precio es un precio estándar, pactado y que paga precios justos a los agricultores, y realmente es verdad que también hay otro elemento que es el sector ecológico de las grandes superficies y de la importación y de productos de afuera, que habría que diferenciarlo, porque a saber de dónde viene, a saber en qué condiciones laborales y por supuesto con la contaminación que hay de por medio, realmente en los grupos de consumo yo pondría el carácter de un consumo consciente y asociado. Es decir, a diferencia de coger un tomate, lo compro y no sé nada más, en los grupos de consumo existe el protagonismo, la participación, el juntarnos y pensar a qué productor elegimos con criterios, por ejemplo, no solo de que cultive sin pesticidas ni fertilizantes químicos de síntesis, sino a lo mejor porque lo tiene difícil, porque es un pequeño, mediano productor, porque vemos que no hay personas explotadas en la finca, porque decidimos que sea local, de tal manera que la riqueza que tiene el juntarse con otras personas, el ponerle cara al producto, conocer a los agricultores, ir a la finca, echar una mano, etcétera, como lo que se hace, ¿no? Los grupos de consumo, nada tiene que ver con la invisibilidad de ir a comprar un tomate y no saber absolutamente nada detrás, y las sinergias que se generan cuando se asocia la gente y colabora con los agricultores de mil maneras, porque las colaboraciones son de consumir, de echar una mano en la finca, de financiar colectivamente necesidades de financiación de agricultores. Es otra película, es otro mundo, como tú decías, otro que se mundo abre, completamente diferente. Efectivamente. Miguel, te toca. Sí, pues totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que comenta Fernando. Quiero decir, al meternos en una historia así es un cambio de paradigma. Es decir, alternativas tenemos montones, ¿no? Podemos ir a un supermercado y comprar fruta y verdura convencional, podemos ir a una tienda de productos ecológicos y comprar productos certificados de que han sido cultivados sin químicos ni pesticidas y demás, o tenemos esta tercera vía, ¿no? Para mí las ventajas son importantes en el sentido, un poco lo que comentaba Fernando, ¿no? De que no es lo mismo para mí ir a una tienda ecológica y decir, bueno, yo individualmente me puedo permitir el comprar este tipo de productos, que normalmente en ese tipo de establecimientos son bastante más caros, y bueno, pues, pero no me preocupa si, yo qué sé, si la manzana viene de Chile o si el tomate viene de Marruecos. Con que esté certificada y sea ecológica, pues yo estoy tranquilo, ¿no? Porque mi salud está a salvo. Pero yo creo que no se trata solo de mirar mi salud, ¿no?, en el plano individual, sino de aplicar otro tipo de criterios. Y ese tipo de criterios no tienen que ser solo los míos, que para mí es una cuestión esencial, ¿no? El sentarme con más personas que tienen inquietudes similares a las mías y adoptar los criterios entre todos, que a lo mejor yo no comparto el 100%, pero oye, claro, pero tiene un valor el sentarse, discutir, ver qué piensa cada uno y al final, pues como comentaba Fernando, elegir un productor o una productora en función de ciertos criterios que hemos acordado entre todos. Y eso en un mundo que nos empuja cada vez más al individualismo, ¿no?, al hacer cada uno la guerra por su lado, tiene un gran valor el sentarse y simplemente conversar, hablar y acordar cosas, ¿no?, con personas. Sí.
Entonces eso es un punto, y se establecen relaciones pues más allá de lo que es el puro comercio, ¿no? Oye, yo sé que vas a hacer una mudanza y necesitas que te eche una mano, pues yo voy y te echo una mano, ¿sabes? Porque ya no somos un vendedor y un consumidor que prácticamente ni nos conocemos, sino que al final, pues como todo, ¿no? El roce hace el cariño, dicen, y en este tipo de iniciativas pues se fomenta, son más humanas, por decirlo así. Sí, comentar alguna anécdota, como por ejemplo en un barrio de aquí de Gran Canaria, de un municipio, como una tienda ecológica, para que vean también la simbiosis, ¿no? Dejaba poner ahí los productos del grupo de consumo, y como muchos de los consumidores, ¿no? Venían del convencional, y con los precios, ¿no? También económicos de los grupos de consumo, pues muchos de esos acabaron comprando una serie de productos en esa tienda, claro, que no teníamos en el grupo de consumo, y al final la simbiosis era muy buena, ¿no? Y la verdad que una relación fantástica, ¿no? Con lo de la tienda. Yo creo que el que aumente el consumo y los grupos de consumo agroecológicos por diferentes motivos son una buena vía de entrada a esto. Creo que el sector ecológico sale ganando, ¿no? Y otra anécdota es que posiblemente esta semana, para que vean un poco ese mundo que decía que se abre, pues un agricultor ecológico que tiene excedentes de aguacate, pues vamos a hacer esta semana una quedada de diferentes personas que saben hacer guacamole, y vamos a quedar y vamos a cenar guacamole, ¿no? Es decir, ¿quién le pone precio a las amistades que surgen? ¿Qué precio tienen? Yo he visto amistades, relaciones, he visto una persona que conoce a otra persona que estaba en paro y le consigue un trabajo, sinergias de todo tipo, echar una mano, como decía Miguel, y demás, y todo, como digo yo, por el mismo precio, ¿no? Exactamente. Son muchas las sinergias, son muchas. Miguel, y una de las cosas que hemos hablado muchas veces en este programa, no solo con ustedes, sino también con una serie importante de expertos. En Canarias no se cultiva toda la superficie cultivable que tenemos disponible. Sí. Yo recuerdo un dato sobre este tema en pleno apogeo de la crisis, estaremos hablando 2011, algo así, 2012 a lo mejor. Leí en algún sitio que había en Canarias 300.000 hectáreas cultivables sin ser explotadas, y había 300.000 parados, ¿no? 300.000 personas sin empleo. Si a eso le suma que el 92%, creo recordar, de la comida que se consume en el archipiélago viene de fuera, pues es que yo creo que ese puzzle lo hace hasta un niño, ¿no? Como decir, a ver, tengo tanta gente parada, tengo tanta superficie sin cultivar, y la gran mayoría de la comida que estamos consumiendo aquí viene de fuera, pues entonces hay que darle la vuelta a eso, ¿no? Es decir, vamos a poner tierras en producción, vamos a animar a la gente a que vuelva a cultivar, a que vuelva al campo, y entonces, y evidentemente reduciremos el porcentaje de comida que tenemos que traer de fuera. Exactamente. Claro. Me voy a ¿Por qué la gente no da el paso, no? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Por qué la gente no vuelve al campo y no están todas las tierras aradas, incluso en un momento como aquel, ¿no? Como con ese índice de paro disparado y todo lo que ocurrió. Y ahí, claro, la reflexión enlaza con lo que estabais hablando antes de los precios, ¿no? Es que la gente no lo ve como una opción laboral. Básicamente, te puedes matar a trabajar, pero literalmente matar a trabajar para no cubrir siquiera gastos. Entonces, claro, pero eso es lo que nos está ofreciendo el mercado, ¿no? El libre mercado. Pues el libre mercado, aquí como en otros tantos aspectos de nuestra vida, evidentemente no funciona. Y no funciona porque realmente no es libre. Es decir, si uno analiza un poquito los datos, hay 4 o 5 cadenas de alimentación que copan el 80% del mercado. Entonces no es libre mercado, no hay prácticamente competencia. Ellos pueden fijar los precios prácticamente que les dé la gana, y la gran mayoría de los consumidores se lo van a comprar porque tienen que comer. Entonces, claro, hay que hacer visible esa otra apuesta, ¿no? De decir, no, es que se puede cultivar y se puede vender a precios justos. Y entonces sí tenemos que estudiar la forma de que gente que a lo mejor tenga cierto interés
lo vea como una opción real y factible, ¿no? Es decir, es que así se puede vivir dignamente, se puede tener buena calidad de vida y me puedo ganar la vida gracias a la tierra. Y eso, aparte de generar empleo, aparte de reducir las emisiones considerablemente por el tema de la alimentación, nos ayuda en otros aspectos, como es la lucha contra los incendios, que bueno, todos sabemos lo que pasó aquí este verano. Sí. El susto tremendo que nos llevamos, el desastre que fue, y es evidente, lo dijeron todos los expertos, que cuando hay zonas cultivadas, eso detiene el avance del fuego, muchísimo. Es que fue así, Miguel, o sea, me acuerdo perfectamente en la zona de Pinos de Galdar, si mal no quiero recordar, que el fuego llegó hasta una finca y justo paró allí, o sea, no siguió más allá, y se notaba perfectamente como la finca perfectamente cuidada, quitada de rastrojos y tal, y paró al fuego. O sea, hay una cosa que está clarísimo, y eso yo creo que coincidimos todos, ¿no? O sea, coincidimos, Fernando, en que cuidar el campo, evidentemente no es solamente una labor de que si el Cabildo con sus agentes forestales, que también, evidentemente, sino que también, oye, que el campo necesita un cuidado, y Miguel, paso a la siguiente enfoque. Nos quejamos mucho de que si los políticos, pero somos nosotros los que compramos los calabacines, las papas, zanahorias, todo lo que, en este caso, productos lácteos, como es el caso de ustedes, somos nosotros. O sea, es el consumidor el que decide lo que compra. Con lo cual, está muy bien, y podemos amarrarnos al tema del precio, pero entre una compra en un supermercado y una compra en un grupo de consumo agroecológico, te puedo asegurar que no hay mucha diferencia de dinero, porque cuando vas al supermercado, la bolsa de los caramelos o las papas fritas cae, y eso también es una diferencia de costo, cosa que en el grupo de consumo agroecológico no lo tienes. Con lo cual, yo creo que también es una cuestión de psicología del propio consumidor. No sé qué piensan ustedes. Miguel. Sí, probablemente tengas razón, pero yo creo que también tenemos que darnos cuenta de que hay probablemente la gran parte de la sociedad ni siquiera sabe de la existencia de estos grupos. Claro. Y ese es un hándicap que tenemos, ¿no? Como cómo visibilizarnos, sobre todo cómo llegar a ciertos sectores de población con los que prácticamente no hay una comunicación fluida, ¿no? Por decirlo así. Uh-huh. Es decir, a lo mejor nosotros, en el entorno que cada uno se mueve, pues hablas de un grupo de consumo y todo el mundo sabe de qué está hablando. Claro. Pero habrá muchas zonas de la isla, muchos barrios en Las Palmas, muchos pueblos de medianías, de cumbres, que les hables de un grupo de consumo y te miren como diciendo, ¿y este hombre de qué me está hablando, no? Claro. De cómo funciona eso. Uh-huh. Entonces, evidentemente, yo creo que cuando la gente lo va conociendo, muchísima gente se acerca, ¿no? Aunque sea por mera curiosidad, decir, oye, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo funciona? Pero claro, la historia es cómo hacernos visibles, cómo llegar a una mayor masa social. Bueno, parte de esa labor es la que estamos haciendo, por lo menos hoy. Es de lo que se trata. Fernando. Sí. ¿Querías apuntar algo? Sí, una pequeña anotación con respecto a lo de ese campo canario abandonado en su gran parte, y es que efectivamente el acceso a dedicarse a esto es complejo, a la vez que hermoso, ¿no? Uh-huh. Y en clave agroecológica pues es la línea en la que estamos, ¿no? Claro, cuando una persona se plantea esto de forma individual, no digo que no se pueda, uh-huh, pero uno se enfrenta a la ley de la selva, ¿no? Entonces, entre otras cosas, y enlazándolo con lo del principio, cuando las personas se asocian y cooperan, pues los diferentes retos que tiene una persona que quiere dedicarse a la agricultura, como el acceso a la tierra, el tema del agua, la comercialización, la financiación, la formación, cuando se hace de forma asociada, y lo digo con conocimiento de causa, pues todo se facilita y es mucho más sencillo llegar a acceder a que esto se convierta en un empleo y una forma de vida también, ¿no? Que también tenemos que decrecer, consumir menos y volver al campo también en buena medida, ¿no? Y bueno, y ahora comentabas esto de los grupos de consumo y los precios, ¿no? Que es una de las cosas que también
lo podemos meter en el capítulo de mitos y leyendas, ¿no? Lo ecológico es caro, ¿no? Bueno, por una parte, en los grupos de consumo, al menos en los grupos de consumo, la compra es directa a los agricultores, de tal forma que claro, que el precio ya de entrada es una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Pero es que aparte de eso, hay que tener en cuenta cosas que no son tan evidentes, como por ejemplo que los fertilizantes, los nitratos que se echan para fertilizar cultivos en convencional, aparte de tóxicos, contaminantes y malos para la salud y empobrecer el suelo, se echa entre las cosas para inflar de agua la fruta o la hortaliza, de tal manera que, por ejemplo, hay estudios donde se ve que una naranja, pero hay más estudios, pero con una naranja convencional tiene a mismo peso un 20% más de agua que la ecológica. Es decir, que estamos pagando a precio de naranja agua. Punto número 1. Y 2, si hablamos de nutrición real, cuando un producto ecológico es cogido en su punto óptimo de maduración, pues la síntesis de micronutrientes, vitaminas, minerales, es mucho mejor que el convencional. De tal manera que si hablamos de nutrición real, no de llenarse, sino nutrición real, en el fondo hay que relativizar eso del precio y empezar a descontar para abajo por una serie de parámetros que no se tienen en cuenta cuando hablamos de una alimentación inconsciente. Pero es que encima los grupos de consumo, para más INRI, la compra es directa. Por lo tanto, son precios efectivamente asequibles, porque una de las intenciones que tenemos desde la asociación nuestra, la Asociación Agroecológica La Carrucha Verde, es popularizar los precios, ¿no? Lo popular, ¿no? Lo popular de los precios, y unido a los otros elementos que comentaba, hace que sí sea asequible para una persona media, ¿no? Digamos, ¿no? Aparte que somos muchos de fomentar también otras cosas como la recolección, ¿no? De ciertas plantas silvestres, que también es algo muy tradicional. Esto es cultura también tradicional, ¿eh? Sí. Tiene cultura. Y así, pues, muchas veces también completamos la cesta, ¿no? De la compra, ¿no? Aparte que, y solo lo dejo ahí como en puntos suspensivos, habría que analizar la cultura del ocio y del gasto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos con la alimentación a lo más barato? ¿Y cómo nos ponemos con la tecnología? ¿O cuánto nos gastamos en esto, en lo otro, en aquel viaje y tal? Y la inversión más importante, que es la de la salud, no tenemos conciencia de la alimentación como inversión en salud. No, es que quiero invertir en salud. Eso es un tema que está ahí como una asignatura pendiente de nuestra sociedad, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Eso por supuesto. Miguel, bueno, sabemos que tu tiempo es limitado. Tú avisa cuando tengas que dejarnos para nosotros estar, que sabes que nosotros nos ponemos a hablar y sí, no te preocupes. Y lo dejamos pendiente, ¿vale? Traté de organizar la tarde. Perfecto. Pues... Sí, que yo quería puntualizar dos cosas con relación al precio, ¿no? Sí. Que estaba comentando ahora Fernando. Y es que tenemos que hacer ver, ¿no? Como hacer pedagogía de que muchas veces, o siempre, cuando va uno a un supermercado, a una tienda a comprar productos cultivados de forma convencional, uno realmente no está pagando lo que vale ese producto. Y me explico. Es decir, si vamos a comprar a una gran superficie y vemos tomates a 50, 60, 70 céntimos, no es que ese tomate, la producción de ese tomate valga eso. Es que lo que se hace es externalizar costes, que es como se llama, ¿no? En el mundo en que vivimos. ¿Qué es eso de externalizar costes? Bueno, pues que el salario, por ejemplo, que se está pagando al trabajador del campo, en el país donde se haya producido, probablemente serán salarios de miseria. Es decir, y eso repercute en el precio. Claro, a nosotros nos llega un producto más barato y uno dice, ¡ay, qué guay!, ¿no? Como, qué barato es esto. Pero claro, es que al tú pagar ese precio, hay alguien que está cobrando un salario indigno, por otro lado. Y después está el tema de la contaminación, es decir, cuando los viajes kilométricos que comentaba antes que hacen los alimentos, eso está generando contaminación, está favoreciendo el cambio climático. Claro, eso no se paga en el producto. En cambio, si vamos a comprar un tomate producido en ecológico aquí en la isla, a lo mejor el precio está rondando el 1,50. Claro, en ese 1,50 incluye un precio justo para el productor, pero no solo, es decir, además nos estamos ahorrando emisiones a la atmósfera y por tanto estamos contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático, que
vamos, ya es una evidencia que está aquí y que tenemos que por lo menos tenemos que tratar de combatirlo, ¿no? Como hacer lo que esté en nuestra mano para mitigarlo. Y sí, solo añadir, porque también hay estudios que hablan de ese coste ambiental y son millonarios, pero ya no se trata ni siquiera de costes millonarios, sino un tema de supervivencia de la humanidad. Pero aparte se estudia y hay pues estudios que hablan de si se incorporaran esos costes, pues saldría muchísimo, pero muchísimo más caro, ¿no? Y solo añadir un tema que es el coste de salud, no solo económico, que es también asombroso, los costes asociados de la salud en cuanto a los tóxicos que se utilizan en el sector agroindustrial, sino también el coste personal, emocional, familiar, como se quiera ver, ¿no? Es decir, la evidencia de tantos y tantos estudios científicos que relacionan el uso de tóxicos en básicamente pesticidas y fertilizantes químicos de síntesis en la agricultura con enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, el asma, el Parkinson, malformaciones congénitas, pérdida de desarrollo no neuronal, y un sinfín de enfermedades que están ampliamente estudiados por muchísimos centros de investigación, unidades de toxicología, universidades y demás, que es una evidencia científica pero muy contundente. Animo a ver una página web que se llama Hogar Sin Tóxicos, en la que ponen referencias científicas publicadas en revistas prestigiosas internacionales, en la cual se evidencia el problema de la salud, y ahí están los datos, ¿no? En aumento de estas enfermedades, ¿no? Y relacionadas con pesticidas y fertilizantes químicos de síntesis. Por supuesto que hay más tóxicos en el hogar, pero estos son uno de ellos, ¿no? De los que entran en nuestra familia sin ser conscientes, ¿no? Entonces, esto es uno de los problemas ocasionados por este sector, incluido el económico, que en realidad lo estamos pagando, pero entre todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahí se diluye un poco, pero son astronómicas las cifras, ¿no? Miguel, una cosa que antes se me pasó, que Fernando está hablando sobre el tema del costo para el productor a la hora de ponerse a hacer esa actividad. En el caso de ustedes, me imagino que tú lo tendrás perfectamente calculado, el sufrimiento, por lo menos el esfuerzo que han tenido que hacer para sacar adelante esa explotación, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que la situación de cada uno es particular, ¿no? En nuestro caso, pues hemos ido haciéndolo poquito a poquito, ¿no? Cuando hemos tenido pues un puñito de dinero, hemos hecho la quesería o hemos arreglado el alpendre para los animales. Ha sido de poco a poco. Entonces, bueno, pues digamos que mientras tanto podíamos seguir tirando, seguir viviendo. Y entonces sí ha sido una inversión, pero no ha sido tampoco un sufrimiento desmesurado. Yo sí haría hincapié en las trabas que nos ha puesto la administración, o las administraciones en este caso, ¿no? Porque no es nada fácil. Es decir, yo con el ayuntamiento aquí en Teror, con el cabildo, pues han sido más palos en la rueda que ayuda. Y claro, yo ya estoy harto de ir y decirle, mira, es que no estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo que nos deis una subvención, simplemente estoy pidiendo que nos dejéis o que me deis una licencia para hacer esta actividad. Claro. Entonces, claro, la maraña administrativa es de tal calibre que yo sinceramente no sé cómo meterle mano a eso, ¿no? Pero el otro día, que esta semana hubo aquí un encuentro en el barrio, vino el grupo de gobierno municipal y demás, y les comentaba esto, ¿no? De decir, vale, a nosotros en nuestro caso estamos en un espacio protegido. Perfecto. Creo que es un espacio protegido designado municipalmente, que se puede hacer, ¿no? Digo, ¿y qué ventaja tiene uno de estar en un espacio protegido si no se hace ningún tipo de limpieza, de eliminación de especies exóticas, de repoblación? No se hace nada, y lo único que sirve es para, pues eso, quiero acondicionar la pista que entra, una pistita de tierra que entra a mi casa. No se puede porque estoy en un espacio protegido. ¿Queríamos poner los animales? No se puede porque estás en un espacio protegido. Entonces, claro, yo lo que les venía a decir, digo, hombre, daos cuenta de que esta designación de espacio protegido lo único que está sirviendo es para dificultarnos las cosas a los que queremos vivir aquí, queremos trabajar aquí,
queremos impulsar nuestra iniciativa de autoempleo y no nos lo estáis poniendo fácil. Y uno mismo de los concejales me daba la razón, me decía, es que yo te entiendo, tienes toda la razón, pero ahí está la legislación y era como poco menos que se cruzaba de brazos y decir, eso es lo que hay. Y digo, bueno, no es lo que hay, ¿sabes? Si habéis sido elegidos representantes públicos, se supone que es para tratar de dar soluciones. Yo entiendo que es un tema complejo y un tema para sentarse y estudiar detenidamente y tranquilamente, pero creo que es urgente que las administraciones, además, todas, ¿no? Como cabildos, ayuntamientos, gobierno de Canarias, decir, bueno, ¿en qué se abre la mano? ¿Cómo se abre la mano? ¿Cómo no? ¿Dónde no? Porque si no, eso dificulta mucho el camino, ¿no? Es decir, nosotros llevamos casi 3 años de trámites burocráticos. Y como nosotros, te podía decir más gente. Claro. Entonces, pues eso, es como abrirle los ojos a la administración que esos discursos preciosos que nos dieron, sobre todo después del incendio, pero que vienen dando de rejuvenecer el sector primario, potenciar el sector primario, que son fantásticos, que yo los firmo, pero quiero verlos traducidos en hechos. En hechos y en acciones concretas, claro. Está claro. Claro. Miguel, nosotros, el tema que tratamos hoy, evidentemente, son grupos de consumo agroecológicos, que es un grupo de consumidores. Pero está claro que en el caso de los agricultores, que también pueden formar parte, evidentemente, del grupo de consumo agroecológico como consumidores también, pero sí es cierto que los agricultores necesitan urgentemente, como dices tú, una especie de coalición o de cooperativa que permita defender esos intereses y sobre todo gente que pueda trabajar con las instituciones para agilizar todos esos trámites. Desconozco si eso existe, si se puede llevar a cabo. Sería una cuestión a estudiar también, ¿no? Sí, vamos, yo lo veo como una necesidad. Si existe, yo lo desconozco. Evidentemente hay asociaciones agrarias, ¿no? Está la COA y algunas más por ahí, Asaja, y seguro me dejo alguna más, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que falta como sentarnos y poner las cartas encima de la mesa y unir fuerzas, ¿no? Como evidentemente yo creo que tanto en asociaciones, colectivos y historias así, la mayoría tienen el mismo hándicap, que es muy poquita gente para tratar de hacer un montón de cosas, y eso lo entiendo perfectamente. Pero creo que a veces nos falta como la mirada a medio y largo plazo, ¿no? Como, y yo soy el primero, ¿no? Que tratamos de ir como cubriendo huecos, venga, va, sigues tirando, llevas una inercia, pero sí yo creo que hace falta como esa mirada a medio y largo plazo. Yo leía esta semana con toda la polémica de los precios de los productos del campo y demás, pues que hay países europeos donde los propios productores han creado sus cooperativas para comercializar. Y vamos, es una historia que desconocía y me pareció súper interesante, ¿no? Pero claro, eso requiere un trabajo de sentarte, reunirte y dar el paso, ¿no? Pero alternativas hay, pero eso, falta como, yo siento que falta como un espacio de encuentro. Esa es mi sensación muchas veces sobre esto, ¿no? Como cada uno va tirando de su historia como puede, lo mejor que puede, pero a lo mejor falta como un espacio de encuentro más amplio, ¿no? Y que donde cada uno podamos contar los problemas y las soluciones que tenemos en la cabeza, y entre todos decir, bueno, pues vamos a probar esto. Que a lo mejor no es la mejor solución, pero es un inicio. Fernando, te sueltan el guante, a ver, ¿qué podemos hacer con eso? Porque está claro que como consumidores podemos tener una cierta cooperación entre nosotros, echarles una mano a los agricultores, pero es que también los agricultores tienen también sus problemas, como decía Miguel, burocráticos, y eso a lo mejor necesita una revolución de lo que significa todo el aspecto de organización interna. Me refiero no solo de consumidores, sino también de los propios agricultores. Tú que hablas mucho con ellos, me imagino que la historia es tal como la está contando Miguel. Sí, la verdad que contextualizando aquí en Canarias, ¿no? Porque la verdad que en el mundo, ¿no? Por ejemplo, organizaciones como la Vía Campesina, que aglutina unos 200 millones de campesinos y campesinas en el mundo, pues, y organizados en un montón de países, y es alucinante ver esa fuente de inspiración en el sur del mundo.
pues ver cómo entre tantas y tantas iniciativas también está la presión política, ¿no? Podríamos venirnos a nivel estatal y concretamente a nivel Canarias. Es verdad que aquí falta y ha faltado históricamente cooperativismo en el mundo, bueno, en general, y en el mundo agrícola, ¿no? Claro, Miguel comentaba una cosa que es verdad, que quizás también sea un problema. Bueno, hay problemas, hay diferentes problemas, ¿no? Y por ejemplo el de la ganadería, que no soy para nada experto, pero sí es verdad que tiene unos problemas añadidos quizás con temas de permisos y registros y demás. La agricultura tiene también una serie de problemas, pero digamos que diría que gran parte de las claves se encuentran en afrontar colectivamente, y es verdad que las instituciones pueden jugar cierto papel, pero yo soy muy de la ciudadanía para desarrollar el sector agrario, ¿no? Por supuesto que es verdad que se puede encontrar en la ganadería y también en la agrícola con una serie de dificultades, porque puede afectar también las legislaciones, los tipos de suelos o las restricciones o el agua, por ejemplo, que tiene que ver también con la normativa. Simplemente añadiría que especialmente es desde la ciudadanía asociada entre productores, entre consumidores y entre consumidores y productores. Se trata de hacer comunidad alimentaria, como dice Vandana Shiva, pues digamos, a enfrentarse a esos retos que decía antes, ¿no? Una persona joven quiere cultivar la tierra. ¿Dónde está esa tierra? ¿Cuál es el acceso? ¿Cuáles son los precios? ¿Dónde va a vender ese producto? ¿Tiene formación? ¿Y cómo puede, y si no la tiene, cómo puede tenerla? El agua, ¿qué tipo de agua es? ¿Qué tipo de financiación e inversión hace falta en la finca? Y como decía, colectivamente todo es otra película, y la capacidad que tenemos la ciudadanía organizada para que las personas puedan llegar al campo es total, ¿no? Efectivamente, podríamos hablar de cara a las instituciones, de banco público de tierras, como existe, o banco de tierras, aunque sea público y privado, como existe en la península, diferentes experiencias muy interesantes. Podríamos hablar de, existen subvenciones también, existen cursos de formación, también, por supuesto, ¿no? Pero tanto como el banco de tierras, ¿no? Que en otros lugares pues está desarrollado, y aquí es prácticamente nulo, ¿no? O, por ejemplo, las compras públicas verdes, que es algo que está creciendo, ¿no? Y con esto de la red de ciudades por la agroecología, ¿no? Que existe pues a nivel estatal, pues se están cambiando, por ejemplo, las condiciones de las bases, ¿no? De concurso de diferentes, por ejemplo, escuelas para las compras, digamos, de la alimentación, y vemos cómo eso se está desarrollando, pero falta muchísimo, ¿no? Vemos cómo el gobierno de Canarias, a través del ICA, tiene el programa de ecocomedores, y aquí en Gran Canaria, a través de 2 cooperativas, se suministran, si no me equivoco, a unos 10 comedores escolares. Pero hay mucho en la península que se podría cambiar, por ejemplo, no solo a nivel de gobierno de Canarias, sino a nivel municipal, como por ejemplo las escuelas infantiles, que dependen de los ayuntamientos, pues cambiar esas bases para que en las condiciones entre con puntos el que sean ecológicos, por ejemplo, pues son cosas que sí dependen de la administración y se podría hacer. Entonces, financiación, ser un altavoz también, eso se lo he dicho yo a las administraciones, de promoción a través de charlas, a través de personas nutricionistas o lo que fuera, que vayan a los colegios, a las asociaciones de vecinos y demás. Banco público de tierras, y hacer también banco de tierras también privado, conectar propietarios con personas que quieran acceder, o lo que son las compras públicas verdes. Sí es verdad que son cosas que en otros lugares se está haciendo, está creciendo, y aquí también hay un terreno también mucho que caminar en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sin olvidar que desde la ciudadanía podemos hacer muchísimo, diría que la mayoría, si queremos, ¿no? La mayoría del trabajo para desarrollar este sector, ¿no? Pues Miguel, ahí tenemos un proyecto importante por delante. Yo creo que no es la primera vez que lo hablamos, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es lo que dices tú. Algún día tenemos que sentarnos y ponernos, porque si no, si lo vamos dejando, al final nos encontramos con los brazos cruzados de la administración. Totalmente de acuerdo. Yo creo que nos toca porque si no el tiempo se nos va comiendo. Y a lo mejor un inicio, yo no sé, ¿sabes? Pero lo lanzo. Podría ser un encuentro entre grupos de consumo que estén activos ahora mismo en Gran Canaria. Y pues eso, ¿no? Como que cada uno plantee su tipo de funcionamiento, qué problemas tienen,
y empezar a caminar, ¿no? Empezar a caminar, ver qué sinergias se pueden crear entre los distintos grupos a la hora de los repartos, de los agricultores que se contactan y demás. Y eso podría ser el germen de algo más, ¿sabes? Claro. Pero podría ser un inicio. De todas formas, chiquillos, lo siento en el alma porque la charla está siendo muy interesante, pero los tengo que dejar ya, ¿vale? No, además estábamos al límite del tiempo, pero te emplazamos para que un día te vengas con calma e intentamos que esta tertulia se convierta en el germen, como dices tú, de algo interesante. Venga, pues cuenta con ello, con ello. Un abrazo. Venga, ¿vale? Miguel, un abrazo. Hasta luego, Miguel. Chao, hasta luego. Sabemos creo que lo que tenemos. Espérate a ver si ahora que doña María Jesús cortó la llamada. Fernando, sabemos lo que tenemos que hacer. Solo hay que ponerse, como decía el término. Samuel, antes, y yo creo que deberíamos recoger el guante de saber qué huella ecológica, que yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. Toda esa cantidad hay dos cosas que ya hemos comentado en el programa. Aprovechamos para recordarla. Primero es todo el mercado de consumo que viene de fuera. Eso, los grandes barcos, podemos contar aquí que viene un barco no sé cada cuánto, pero me refiero que cada mes puede venir prácticamente más de 3-4 barcos solo para comida, y que aquí se puede generar uno de esos barcos y evitarlo, y ya con solamente un barco. El otro día tenía el dato que me llegaba de que un barco para cruzar el estrecho, que está entre África, el canal ese, ¿vale? El canal de Suez, sí. El canal de Suez, ¿vale? Ahí, para cruzarlo tienes que pagar un barco medio de eso, unos 25.000 euros. Y que ya eso, más el combustible del viaje, realmente era la mitad del coste del trayecto. Todas esas cosas se pueden evitar, porque recordemos que hay productos que vienen de Sudamérica, que hay bastantes kilómetros, hay productos que vienen de Europa, hay productos que vienen de África, que nos pilla más cerca, pero también hay productos que vienen de China, que se recorren 13.000 kilómetros para venir hasta aquí. Sí, 13.000 si no más. Pero igualmente creo que van a tener datos más fiables. Si quieres comentar alguno. Sí, en cuanto a... Acércate un poquito al micrófono para acá. Perdón. Bueno, claro, otro tema ya que lo incorporan, ¿no?, al diálogo. El sector alimentario es el principal responsable de uno de los límites planetarios, porque también habría que ampliar el espectro para ver lo que son los límites planetarios, y uno de ellos es el cambio climático. Hay más, y uno de ellos es el cambio climático. Y lo que son la emisión de gases de efecto invernadero, el principal responsable es el sector alimentario, ¿no? Y ganadero también. Y ganadero especialmente, ¿no? Entonces, aproximadamente la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero es responsable el sector alimentario, ¿no? Por ejemplo, aproximadamente el 18% de la emisión de gases de efecto invernadero es la deforestación. No por la deforestación, sino por las emisiones indirectas, por dejar de haber árboles para fijar carbono al suelo. Las deforestaciones, que el dato, pues no sé si eran 60 campos de fútbol por minuto. Quiero decir, son millones de hectáreas que se van deforestando año tras año. Sin contar incendios y sin contar... Por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y especialmente dentro de la deforestación, la principal responsable es la industria ganadera. Es decir, el deforestar para cultivar plantas para consumo animal, como por ejemplo es la soja, ¿no? Entonces, dentro de la deforestación, la inmensa mayoría, aproximadamente el 70-80%, es para cultivos que son no para alimentar a personas, sino para alimentar a ganado, o por ejemplo también para los agrocombustibles. Otro disparate, ¿no? Es decir, de unos 2.500 millones de toneladas al año que se producen en el mundo, la mitad directo para el ganado, unos 1.200 millones aproximadamente, unos 500 millones para agrocombustibles subvencionados, por supuesto, y utilizando todo tipo de químicos y demás, y menos de la mitad para alimentar a la población humana, ¿no? De tal manera que eso es uno de los problemas. Entonces, el 18% aproximadamente es de las emisiones de gases de efecto invernadero es deforestación.
el 15% aproximadamente en la propia producción agrícola, ¿no? En finca, es decir, todo el consumo de insumos, la maquinaria pesada, esos aviones que fumigan, y demás, pues también consume petróleo. Los fertilizantes químicos de síntesis y los pesticidas vienen del petróleo. Sin meternos aún en transporte. Y no me digo el transporte, ¿no? Aparte de que, por ejemplo, los fertilizantes químicos como los fertilizantes nitrogenados generan la emisión de óxido nitroso, que creo que también por ahí hay algo en los combustibles, que es 200 veces más contaminante que el CO2. Es verdad que es muchísimo menos, pero digo por unidad, ¿no? Entonces, la propia producción agrícola, ¿no? Debería haber dicho al principio que el sector alimentario actual predominante es petrodependiente desde el principio hasta el final, y estamos haciendo un recorrido, ¿no? El transporte, el 5 o 6% del total, ¿no? Esos transportes kilométricos de entre 3.000 y 5.000 kilómetros de distancia de media de lo que nos comemos, esta noche nos comemos en la cena en nuestra casa, el procesamiento de los alimentos procesados y el empacado de plástico, que por supuesto es petrodependiente, también influye un 8 o 10%, el almacenamiento, ¿no? La refrigeración, pues un 2-4%, y los desperdicios, que se tira la mitad de la comida que se produce en el planeta, entre el 30 y el 50, unos 1.500 millones de toneladas al año, pues generan otro parte del cambio climático, es aproximadamente en torno al 4%, ¿no? De tal manera que aproximadamente, si sumamos todo esto que acabo de decir, la mitad de la generación de gases de efecto invernadero vienen del sector alimentario. Así que cuando comemos podemos cambiar el mundo. Una de las cosas que estaba viendo en un vídeo esta mañana era que nosotros aquí hemos hablado mucho del CO2 como principal referencia del tema del cambio climático, pero el metano, por lo visto, es muchísimo más perjudicial. Y el monóxido de carbono. Exactamente. Que realmente es, en vez de CO2, pues CO1, para que la gente lo entienda, sí. Y es muchísimo más perjudicial, igual que también tenemos el problema de ozono, es decir, hay muchos más gases, y sobre todo lo que hablábamos de diésel, sí. Cuando incluso comentaban con el tema diésel, que es más limpio en CO2, porque echa otro tumulto de partículas. Exacto. Que es con las que compensa todo eso. Aceite de palma. Claro, y no mezclado con el gasoil. En lo que estamos consumiendo hoy en día. Ah, pero de combustible. En Europa de combustible, vale. Se une aceite de palma al gasoil que se consume hoy en día en las gasolineras, o sea que sí. Es que todo tiene que ver. Y me voy a la palabra que acaba de decir don Fernando, y le llamo don porque desde el momento que suelta la palabra petrodependiente, ya está. Que nosotros aquí intentamos ser lo menos petrodependientes posible. Pero hay una cosa que está clara, Fernando y Samuel. Cada uno evidentemente en su ámbito, tema alimentación, tema movilidad. Uno de los primeros programas que hemos tenido de eléctricos y sostenibles, tuvimos a Eugenio Reyes de BenMajec y decía: aquí a Canarias dejan de llegar barcos y en 2 días nos morimos de hambre. Sí, eso es una cosa que está clarísimo. Y también hemos bromeado nosotros aquí que el día que dejen de llegar barcos a Canarias, don Samuel y yo nos convertiremos en taxistas. Porque seremos los únicos que tendremos la posibilidad de movernos, bueno, y todos los que tengan vehículo eléctrico, porque es que es la única manera de poderse mover con una autosuficiencia, porque en Canarias no generamos petróleo, claro, que yo sepa. No hay ninguna piedra por ahí que tenga... No, tampoco des ideas. Tampoco des ideas porque petróleo no, pero gas... Sí, pero... Dejan querido. Sí, ¿no? Pero bueno, ahí dicen un posible yacimiento petrolífero entre Fuerteventura y Marruecos, pero a 3.000 metros de profundidad, con lo cual habría que hacerlo de una manera razonable o no hacerlo. No, lo mejor es no hacerlo. Claro. Fernando, después de todo esto que hemos hablado, vamos a hablar un poquito de lo que significa. No sé si quieres aportar alguna cosita más sobre el tema del costo, ¿no? Bueno, y alguna cosita en relación a la seguridad alimentaria. Es decir, aquí estamos en el 2020 y pues animo a la población a que haga un consumo sano y responsable, ecológico, local, porque digamos que tenemos unos retos y complejos, ¿no? En el sentido de los límites planetarios, como por ejemplo la pérdida del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el problema del agua dulce, las deforestaciones, la acidificación de los océanos, que sería pues otro tema para hablar. No solo eso, sino otra cosa que no se habla, que es el agotamiento de los recursos minerales.
los PIC, el PIC hoy, ¿no? Los PIC distintos, digamos que en este siglo ya alcanzaremos algunos, ya el del petróleo, si no me equivoco, se alcanzó en el 2008, pero tenemos carbón, gas natural, hierro, aluminio, cobre. De esto no se habla mucho, es decir, en un contexto de agotamiento de recursos minerales, de una serie de problemas con los límites planetarios que nombré antes, ¿no? Todo se convierte en una ecuación bastante compleja. Y lo llevo y lo traslado en un contexto de agotamiento de recursos minerales, incluido también el petróleo, del que dependemos tanto todo el sistema alimentario, pero en general. Pues efectivamente estamos en un problema de seguridad alimentaria, y que es una de las cosas que contempla la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí está el 70% de la tierra abandonada y hace falta echarse a correr mientras tengamos tiempo para consumir, producir y hacer todo lo posible para poner verde Gran Canaria, ¿no? Es decir, es un reto y es una urgencia. Que nos quiten la anestesia, que nos quitemos la anestesia para actuar lo antes posible, ¿no? Entonces, un poco solo quería contextualizar eso. Efectivamente, es decir, se nos cortan los barcos y se acabó la partida. Entonces, hay que correr y ser responsables, hacer las cosas bien. Es decir, no hablo de esconderse ni decir que mal, sino tomar protagonismo y todo lo que dice de recursos planetarios, a mí me recuerda el programa que también tenemos pendiente de la superpoblación. Sí, eso es un tema. Algún día para mí, eso. Cada vez que se habla de recursos, por muchos recursos que tengamos, cuanta más gente, si tú puedes tener un planeta 3 veces más grande, que por mucho planeta que tengamos, si crecemos 3 veces más, se nos va al carajo también ese planeta ficticio. Lo que tener en cuenta también la ineficiencia productiva que existe, es decir, en un contexto en el que la mitad de la comida se tira, buena parte también va, de la que no se tira, va para los animales, va para los agrocombustibles. Sí, que se podría optimizar, lógicamente. Claro, en un contexto en el que la agroindustria tiene el 70% de la tierra y solo alimenta el 30% de la humanidad, y el 30% de la tierra la tienen los campesinos y alimentan al 70% de la humanidad. Es decir, esta agroindustria que nos venden como para alimentar a la población mundial ha fracasado, pero el argumento de que hay que ser más productivo y la biotecnología y demás, cuando es un sistema fallido totalmente, porque no cumple con el principal objetivo que tiene este sector, que es alimentar a personas. Exacto. Ahí tenemos 1.000 millones de personas hambrientas, 2.000 millones de personas con sobrepeso, unos 500 millones obesos y 2.100 millones de personas con deficiencias de micronutrientes. Es decir, estamos en una sociedad de obesos desnutridos, por una parte, y de hambrientos por otra, de tal manera que es un sistema fallido. Entonces hay que ir a otra clave, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí está el tema, ¿no? Pero por supuesto siempre lo pongo todo en clave de acción, de proactividad, ¿no? De tomar protagonismo. Me voy a una frase que decía nuestro compañero Arturo Boira en la asamblea de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Todo eso está muy bien, pero la cuestión es, ¿qué puedo hacer yo para cambiar y para revertir esta situación? Entonces, una de las razones por las que en este programa hemos abierto esa cuestión, y tú lo decías, Samuel, es que todo tiene que ver. La movilidad sostenible, la energía sostenible. Fernando y yo formamos parte de la cooperativa, en este caso Soma Energía, de energías renovables. Intentamos que la energía provenga de fuentes renovables. Hace poquito nos acabamos de enterar de que las 2 centrales eléctricas de Gran Canaria están en venta. Y están en venta porque son una parte importante de la huella de emisiones de esa compañía que nos surte de electricidad a todos, pero que le genera un perjuicio a nivel de Unión Europea, de multas, etcétera, etcétera. Entonces, se lo quiere quitar de encima porque... A ver quién se come quién se come el marrón. El marrón no, yo lo vería el negro. Directamente eso, el humo negro. El negro oscuro, exactamente. Entonces, por Dios, hemos llegado a un punto en el que ya ni siquiera el mundo empresarial quiere asumir ese coste. Entonces, que ahí hay un punto bastante importante, que es lo que decíamos, yo el fallo no lo veo en que cuando la gente habla de alimentación, el producto de aquí es caro, no, es el problema que venimos diciendo siempre. El problema es cómo es posible legalmente, fiscalmente, de aduana, que un producto de 13.000 kilómetros más lejos, con transporte incluido, sea la alimentación, sea lo que sea puesto aquí, sea 3 veces más barato o la mitad, o incluso
hasta sería un disparate que esté al mismo precio si han tenido que tener transporte, petróleo, y ¿cómo es posible que sea? Es decir, no decimos abaratemos el de aquí, el problema no es ese, el problema es cómo ha sido posible que sea más barato un producto que tiene mucho más trabajo realmente. Ese es realmente el problema. Porque los sueldos en origen son una miseria. Pero también te digo, independientemente de los sueldos en origen, los sueldos del transporte, la energía la más ineficiente y la más barata posible, o sea, toda la línea de transporte es insostenible. Las subvenciones a la importación también, o sea, por eso incluso yo lo comentaba en el anterior programa, cómo es posible que lo de las ayudas, cuando hablábamos de las ayudas a los vehículos eléctricos, yo siempre he sido no me gustan las ayudas a nivel personal, ¿vale? Pero siempre he dicho, ¿cuántas ayudas se han dado al plan PIBE? Por poner un plan que todo el mundo conoce. Exactamente. Para renovar vehículos de combustión durante más de 10 años. Y es un plan que se ha ayudado y tenían 10, 20 veces más presupuesto y ahora cuesta dar ese dinero para cambiar la movilidad lo que debe ser. Entonces, pues, hay cosas que no son del todo sensatas. Ejemplo en movilidad eléctrica, Fernando. En Noruega, los coches eléctricos tienen subvención, pero ¿cuál es la clave? Que los coches de combustión están bastante penalizados, con lo cual ahora mismo te cuesta más barato un coche eléctrico que un coche de combustión. Claro. ¿Por qué tenemos que bonificar una manzana, una papa que viene de no sé cuántos kilómetros afuera? ¿Por qué no se penalizan? ¿Por qué Donald Trump o cualquier país con un cierto nivel de proteccionismo de sus productos quiere penalizar las importaciones de productos de fuera? Pues precisamente por eso, porque si tú lo que quieres es que tu industria propia se mantenga y sobreviva, lo que tienes que hacer es, por lo menos... Hay un punto bastante clave que a mí me gusta, hablando un poco del tema energético, y el tema energético, como sabemos, lo que se está produciendo en ese momento, lo que se está consumiendo, no se puede hacer de otra forma, ¿vale? Y eso produce en Europa, no hablamos de aquí que es más cerradito, pero eso produce en Europa una cosa que es muy graciosa, y es que, bueno, entre países pues se exporta energía y se importa energía. ¿Para qué? Para compensar si tu país pasa una tormenta y tienes mucho excedente eólico, pues va y no tienes que pagar como hacemos aquí los molinos porque haya mucho viento y no lo generamos. Allí hay pues importación, y como todo es en el momento, eso hace cosas muy curiosas como que te vas a este país y todo eso es una sinergia muy buena de... ¿Qué pasa? Que en la comida hay países que tienen un montón de producción y quieren casquetarlo donde sea. Y hay países que no tienen nada de producción y quieren importarlo. Y ahí está el problema. Lo que se debería fomentar es que cada uno, primero, como en la energía, yo todo lo que genero me da, se consume, porque es mucho mejor, más eficiente consumirlo aquí que tenerlo que exportar y mandar por las líneas de alta tensión hasta otro país. Lo ideal siempre es, primero, aquí, y una vez lo de aquí pues no nos da, pues lo traemos de fuera. Si nos da y nos sobra, pues lo sacamos para afuera. Si a todos los países les sobra, pues fabricar menos. Que al final, eso de esa forma se fomentaría el menor consumo y el menor derroche. Lo que ocurre es lo contrario, ¿no? En el sector, el agrobusiness, es una burbuja que eso no se ve, no sale en la tele, pero hay fondos de inversión acaparando tierras, una burbuja que, especialmente antes, pero especialmente después del boom inmobiliario, pues muchos fondos buitres fueron a acaparar tierra, ¿no? Mark Twain le decían a los especuladores, compren la tierra que ya no habrá más, ¿no? Y ahí hay una auténtica vorágine de acaparamiento de recursos, pero de millones y millones de hectáreas. No sé si tenía el dato de 80 millones o algo así de hectáreas acaparadas en los últimos, no me acuerdo cuántos años. Hay algunas páginas web que tienen estos datos. Y esto es un tema de una estrategia como el oro azul, ¿no? Que se dice ahora que es el agua y las tierras, ¿no? Y tantos fondos de inversión que buscan, digamos, la especulación pura y dura, con recursos escasos, como incluso políticas de estados para acaparar recursos, sea porque les baja el nivel freático y se están quedando sin recursos para alimentar a su población, y en un contexto de inestabilidad de precios internacionales,
que puede ser Arabia Saudita, la India, China, tanto como política de país como fondos de inversión que están con una vorágine de acaparamiento de recursos básicos como la tierra y el agua, ¿no? Entonces está ocurriendo lo contrario de lo que comentaba el compañero, sino acaparamiento, ¿no? Entonces la soberanía alimentaria va en la dirección contraria, sino de decrecer y de volver y relocalizar las economías en clave agroecológica, ¿no? Para todo, llámese movilidad, energía, residuos, lo que está claro es que tenemos que dar un cambio de rumbo total. O sea, es que de lo que estamos haciendo ahora, ya en el programa anterior que entrevistamos a Miguel Ángel Rodríguez, ex consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, la fotografía que nos estaba poniendo Miguel Ángel era desoladora. Hay muchísimas cosas muy mal hechas en este mundo, especialmente en las Islas Canarias. Nuestro retraso en energías renovables es brutal, cuando se supone que hace una serie de años, no demasiados, pero suficientes, éramos la referencia en España en cuanto a investigación, desarrollo sobre energías renovables. Tuvimos un parón impresionante por culpa de ese sistema económico que hizo que se frenara de una manera brutal el tema de renovables. En alimentación ha pasado 3/4 de lo mismo. Parece que era mucho más sencillo y más interesante traer las cosas de fuera. Y un dato que uno lo ve todos los años, que va para afuera, que va para la Unión Europea. Cuando pasamos de los Pirineos para arriba, no se ve un plátano canario en ninguna parte. Francia, Alemania, Suiza, Austria, no hay un plátano canario al norte. Yo sé que a lo mejor no somos capaces de producir tanto, ¿vale?, para abastecer a todo el mercado europeo. Pero allí lo que se ve es plátano de Costa de Marfil, de Camerún, de otros sitios de África. Y eso está mucho más lejos que Canarias. Eso seguro, segurísimo. Entonces, y también de Centroamérica, también. Entonces, qué locura, ¿no? O sea, por favor, vamos a empezar a buscar la manera de poder, como decías tú, oye, toda la superficie agraria que tenemos, utilizarla. Y si resulta que no damos abasto, ¿por qué tenemos que irlo a buscar mucho más lejos? Tenemos que buscar la manera de que la superficie agraria europea sea capaz de dar respuesta a la demanda. Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, también ocurre en estos países, pues yo creo que tiene que ver con el tema del reciclaje, con las energías renovables y con el consumo ecológico, como quizás nos lleven una serie de años de ventaja, ¿no? Francia, Alemania, los países de escandinavos y tal, pues con el consumo ecológico, ¿no? Es esa educación, esa conciencia de la inversión en salud, ¿no?, que se dice, ¿no? Entonces, tenemos que, creo que la gente ahora mismo, lo ecológico, se ha caminado y está aumentando, y son datos objetivos. España es verdad que es un país que exporta, que creo que produce una gran parte de la producción ecológica en Europa, pero es el que menos, de los que menos consume, ¿no? Porque es casi todo para la exportación, pero falta el consumo, ¿no? Efectivamente. Y las personas, yo creo que cada vez más, incluso un ciudadano medio ahora mismo escucha ecológico y tal, y es como... Eso es carísimo. Era lo que decías tú. Es carísimo, pero, por supuesto, pero lo quería decir en el sentido de que es algo como que va llegando medio sí que lo escucha, que no sé qué, y los grupos de consumo, algo así que está como difuso en general, pero ahí está el reto de acercarlo, ¿no?, a la gente. Estamos en ese proceso interesante también, por otra parte, ¿no? Bueno, nos quedan unos 15 minutitos. Tú querías hablar de... Pues hemos tenido... bueno, sí, que tenemos pausa publicitaria. Doña María Jesús González, usted disculpe que tengo yo la cabeza aquí con la agroecología. Vamos a por ello. En Radio Las Palmas escuchas Eléctricos y Sostenibles. Germán Hiller. María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Ven a descubrirlo en la red Renault y llévate un Dacia Duster desde 10.000 euros. Precio válido solo para Canarias. Oferta RSI Bank. Condiciones en dacia.es. Mary, déjate de cuentos y vente pa'l casino a cenar y ver la gala drag. Lunes 24 de febrero a las 20 horas. Cena buffet por solo 20 euros y hazte fotografías con los drags. Compra tu entrada en casinolaspalmas.com. Casino Las Palmas recomienda el uso responsable del juego. Un mal uso del juego puede producir adicción. La práctica de los juegos está prohibida a menores de edad.
Cada día, Almacenes Baes. En todo momento, Almacenes Baes. Todo en supermercado, ferretería, semillas, abonos, todo esto y mucho más en Almacenes Baes. Carnes de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria. Carnes frescas, muy frescas, fresquísimas en Almacenes Baes. Aprovecha ahora porque tenemos el saco de papas de 25 kilos a tan solo 10,95 céntimos. Sí, el saco de 25 kilos a 10,95 céntimos. Estamos en la carretera de Arucas a Teror en Gran Canaria. Tenemos de todo y para todos. También recordar que abrimos los domingos. Cada día, Almacenes Baes. En todo momento, Almacenes Baes. Hola, soy Dulce María Facundo. Te espero cada mañana a partir de las 8 en el Buenos Días Gran Canaria, de lunes a viernes. Y yo, Tony Pérez, contigo a las 6 de la mañana. Tamaragua, buenos días. Información, actualidad, entretenimiento. Tamaragua, buenos días. Soy Raquel Martín y estaré cada viernes a partir de las 7 de la tarde en el programa La Coctelera. Te espero. Radio Las Palmas. La radio a tu medida. Gastrobar Amaranto, un lugar acogedor con una innovadora cocina y sugerencias de temporada por el chef Antonio Suárez Cabrera. Abierto de miércoles a domingo. Y ahora en el Gastrobar Amaranto, desayunos sábados y domingos para compartir juntos esos buenos momentos. Teléfono para reserva 928 22 75 72. Gastrobar Amaranto, en la calle General Mas de Gaminde 5, frente al antiguo Estadio Insular, zona Alcarabaneras. María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Ven a descubrirlo en la red Renault y llévate un Dacia Duster desde 10.000 euros. Precio válido solo para Canarias. Oferta RCI Bank. Condiciones en dacia.es. Eléctricos y sostenibles. Los miércoles en Radio Las Palmas con Germán Hiller. Bueno, pues vamos con estos últimos 14 minutos, don Fernando. Explicamos, a ser posible brevemente, funcionamiento de esa asociación, en este caso la Carrucha Verde de Consumo Agroecológico. Estupendo. Bueno, desde la asociación, que tenemos, digamos, un correo, ¿no? lacarruchaverde@gmail.com, un Facebook que es La Carrucha Verde, y teléfonos pues 650-980-645, 650-980-645, esto es lo que yo veo cuando escucho el programa de radio. Sí. Y bueno, básicamente, digamos que a través de un enlace web los pedidos se hacen de manera muy sencilla. Actualizamos la lista los miércoles, envía un enlace web por WhatsApp o por email. Las personas les llega los productos que hay disponibles de esa semana, la lista actualizada, piden hasta el viernes y ya se le hace el pedido a proveedores conjunto de todos los diferentes grupos de consumo agroecológicos que aglutinamos, y ya los repartos se hacen entre el martes y el miércoles, ¿no? Hay puntos de reparto en Maspalomas, Ingenio, Santa Brígida, Telde, Valsequillo, Las Palmas en varios sitios, San Andrés, dentro de poco en Agaete, en Galdar, en Santa Brígida creo que lo dije, y es bastante sencillo, y bueno, y abierto a la participación, ¿no? Entonces cualquier persona que se ponga en contacto con nosotros pues puede entrar a participar de esta manera, ¿no? Hay diferentes modalidades de consumo, en una ya la cesta viene hecha, en otra requiere un poco más de participación haciendo las cestas cada cierto tiempo, y es un tema en el que pues de forma asociada, ¿no? Pues se puede consumir, ¿no? De una manera simple, muy sencilla y para todos los públicos, ¿no? Como se dice, ¿no? Entonces es muy muy sencilla, ¿no? Y estamos siempre innovando, ¿no? Hay otras alternativas como la agricultura sostenida por la comunidad que estamos ahora promocionando, que es un vínculo más fuerte con los agricultores, una cosa aparte, que es con planificación de cultivos, con cesta cerrada, adaptándonos a lo que hay en el cultivo, apoyando con un fondo común para cuando hayan que falta inversiones y demás. Y es otra cosa que también estamos ahí trabajando, la agricultura sostenida por la comunidad, que es muy interesante, que existe en muchos lugares del mundo. Y está el otro consumo, y hay diferentes niveles adaptados a las necesidades de cada persona, desde coger la cesta directamente y llevársela a la casa a otras formas de implicación, ¿no? Trabajamos diferentes
modos de consumo y contactando con nosotros, pues se lo explicaremos de forma muy sencilla. Dentro de poco tendremos web, todavía no, pero con lo que les he dado de momento pues vale, ¿no? Es suficiente. Sí. Bueno, lacarrucha@gmail.com. La carrucha verde, perdón. @gmail.com o el Facebook, o en el Facebook, o me dijiste 650 980, me faltan los 3 números últimos. 645 650 980 645. De todas maneras, si no les ha dado tiempo para apuntarlo, recuerden, redacción @motordirecto.es, ahí les facilitamos toda la información que sea necesaria. Don Fernando Castro, ha sido un inmenso placer tenerte por aquí. Tienes ahí un portátil lleno de datos. Sí. Insisto, volverás y hablaremos con más profundidad de la asociación, de lo que significan los grupos de consumo agroecológico. Hoy hemos dado un análisis o pincelada principal, pero está claro que tenemos que meternos un poco, también en lo que comentaba Miguel, ¿no? Ese tipo de organización, porque ya no es solamente, como dices tú, es una agrupación social, pero que está muy enraizada con los agricultores, claro, que lleva una complejidad importante, pero bueno. Es mucho más que consumo, ¿eh? Se abren muchas puertas de conocer gente, de hacer actividades también diferentes, visitas a fincas, encuentros gastronómicos, un enredo muy interesante, ¿no? Entonces, un placer, encantado de volver y muchas gracias a ti por invitarme y dejarnos esta plataforma para promocionar la agroecología, ¿no? No, de eso se trata y además lo hemos dicho aquí. Cambio de hábitos en todos estos 4 temas, estos grandes temas, como hemos dicho, movilidad, energía, residuos y en este caso principalmente hábitos de consumo. Don Samuel, 10 minutitos para comentar lo del Electrotour. Nos vamos este fin de semana a Tenerife. Tenemos que decirle a la audiencia, este próximo viernes no vamos a tener programa en directo, vamos a repetir el mismo programa del reciclaje del vidrio, que nos pareció muy interesante. No vamos a estar presentes aquí porque nos vamos a Tenerife, al primer Electrotour Villa de Candelaria. Primer Electrotour de allí, hay que decirlo, tras 2 aquí en Gran Canaria, y cuya asistencia de gente de aquí es bastante elevada, hay que comentarlo, y en total son 40 inscritos. Somos 40 en total, más los 2 de organización, por lo tanto son 42. Y quería destacar que el primer Electrotour de aquí fuimos 55, si mal no recuerdo. 55, sí, 53 vehículos de 4 ruedas y 2 motos. Exactamente. Y la inscripción gratuita. Luego el siguiente año, el último que tuvimos, era una inscripción de 10 euros y fuimos 45. Y ahora somos 40, a falta todavía de par de días, que aún se puede añadir alguien más, y estamos hablando de que la inscripción son 20 euros. Es decir, yo lo quiero analizar en ese aspecto de esto se ha profesionalizado un poquillo, eso para bien, y eso ha hecho que incluso la gente no haya bajado de número, que eso es bastante importante, quieras o no, en una de estas cosas. Dato curioso que comentaba Samuel, primera prueba en Tenerife, pero de Gran Canaria, ¿cuánto? No sé pero estamos en torno casi a la mitad, ¿eh? O más. Yo creo que somos más. Es decir, la lista de inscritos está publicada en la web, pero bueno, hay gente que no conozco y no sé si son de Tenerife o de aquí. Pero somos muchos de aquí. Recuerden www.belfe21.com. Ahí tienen toda la información para el primer Electrotour Villa de Candelaria, que allí estaremos evidentemente para hacer, pues eso, digamos, potenciar o visibilizar la movilidad eléctrica. Para pasarlo bien. Exactamente. Si es que vamos ahí para pasarlo bien a Tenerife y nos cuesta una juerga, no, vamos a ir allí. Es el primero, recordemos, de 5 que tienen organizado ellos. Así que quieras o no, pues nos vamos a ver mucho más por allí. Y más, 2 de ellos son aquí en Gran Canaria. Para quien está pensando en vehículo eléctrico, ya sabe que a los próximos podrá ir. Exactamente. Y incluso al que le guste un poco la parte más competitiva, que ya le hemos hablado en otras ocasiones, pues también ver cómo pueden verlo. Es más, ese dato sí lo tenía de otras veces. A veces hablamos de Hyundai, ¿vale? Y quería resaltar lo que siguen, como en los demás Electrotour, siendo la mitad o más de la mitad de los coches inscritos. Así que se nota en Canarias, que también hay que reconocerse, hay que decírselo, se nota que siguen igual de potentes pese a todo lo que está viniendo y lo que va a venir nuevo. De momento son líderes de ventas, eso es indiscutible, y además con bastante diferencia, y eso se nota a nivel de usuarios, evidentemente. No, y porque ya ha madurado el mercado. Recordemos, en el primer Tour era la mayoría de Ioniq, ya en el segundo vimos los Kona, y en este se ha notado mucho que el vehículo más visto va a ser el Kona. El Kona, seguramente. Todos los datos los analizaremos después seguramente cuando volvamos, claro, sobre el Electrotour, pero yo digo, tenemos cita ahora allí y vamos a ver.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Fernando, dentro de poquito tenemos que invitarte a un electrotour porque tú has podido disfrutar de ir en un coche eléctrico, pero todavía no lo has conducido. Efectivamente, y también debo decir que no somos compartimentos estancos, sino que si uno está en la agroecología tiene que estar en pro del vehículo eléctrico y de todos los consumos responsables de la energía, de la movilidad y de tal. Entonces yo creo que tenemos que acercarnos unos a otros también, ¿no? Exactamente, eso es una de las cosas muy importantes. Aquí, como hemos dicho, ya llegaba un momento en el que, movilidad y energía se quedaba un poco cortos. Había que abrir a esos dos ámbitos como eran residuos y hábitos de consumo. Y como datos curiosos, va a ser el primer electrotour donde vaya un Tesla. Es más, no un Tesla, estamos hablando, según aquí la lista de inscritos. Yo creo que va a ir más de uno. No, es que yo creo que veí 3, pero ahora mismo solo estoy viendo 2. Pero quieras o no... Yo creo que van a ir 3. Sí, yo creo que también son 3, pero también a mí la gracia que me hace, que es la ventaja de este, es que ya empezamos a ver esas unidades de prensa del Seat Mii, el Volkswagen sí, afortunadamente. Esos nuevos coches que vienen y se empiezan a colar también en el mercado y van a ser una buena oportunidad para también algunos de nosotros verlos en persona y a poder empezar a conozco varias personas que han contactado con nosotros para informaciones de Volkswagen e-App y hay un par de coches ya que están en marcha. La reserva no sé cómo ronda. El otro día Pablo aquí en la radio lo comentó que estaban altas, por pero encima de 20 y pico unidades y no más. Claro, el tema es que es el primer vehículo económico que llega y eso se va a notar mucho. A don Fernando le vendría que ni pintado. Bueno, porque yo sé más de uno. Mi próximo coche. Yo sé de 3. Yo sé de 3 personas, en la mesa está de 3 personas que lo están mirando. Entonces, pues, eso es importante. 3 de 3. Sí, el tema es, siempre lo he dicho, el vehículo, muchos de nosotros terminamos con un vehículo que está, en mi caso particular, por encima de lo que buscábamos, porque era lo que había y lo conseguimos más económico, pues está muy bien. Pero creo que hay mucha gente que básicamente, si buscas un vehículo, simplemente va a moverte y por ciudad, hay opciones mucho más razonables. En tu caso, por ejemplo, el Smart, ¿vale? Sí, pero en caso de mío, pues el que hay más barato antes de estos nuevos era el Leaf. Exactamente. Y a día de hoy pues ya empieza a ver, y que empieza a haber más cantidad, pues también pondrá las pilas a abaratamiento de costes, lo que siempre hemos hablado. A ver, la oferta de este mes, como lo hemos hablado ya en programas anteriores, 13.500 euros para el Volkswagen e-App. Yo creo que el Seat Mii va a estar por ahí también, de un precio aproximado. Normalmente es un pelín, 100, 200, 300 euros más barato, ¿vale? Que lo tenga más o menos la gente en cuenta para que lo valore. Y siempre hablamos precios financiados y demás, ¿vale? Sí, exacto. Este precio es con financiación propia de la marca. Exacto, pero no tiene las ayudas integradas, ¿vale? Que hay veces que se dan precios con ayudas integradas y después más. Exactamente. Eso en este caso no estamos hablando de ayudas porque no hay ahora mismo. No hay presupuestos generales del Estado. Por ahora no se ve. Pero quien necesita un coche, ¿vale? Y aquí también estoy viendo gente. Quien necesita un coche y en breve, durante el año, puede esperarse a las ayudas y son 5.500 euros menos sobre los 13.000 o un poquito más si no está la oferta, que se quedan 8.000 euros el coche. Hice cálculos, don Fernando, rápidamente. Lo que usted se gasta de combustible al mes es lo que es la letra del coche. Por eso es que vamos, todo apunta por motivo ecológico, pero también económico a esto, ¿no? Por supuesto. Bueno, es lo que decía yo antes. No puede ser que lo peor, yo sinceramente lo digo, lo peor, la combustión, sea más barata. A ver, no, eso no puede ser. No debe ser, en absoluto. Doña María Jesús González, hemos terminado por el día de hoy. Les repetimos, el próximo viernes no vamos a poder estar en directo porque vamos a participar, nos vamos de camino a Tenerife con esa familia de los vehículos eléctricos, a la cual algún día sumaremos a don Fernando Castro, pero nos vamos a Tenerife a cumplir con esa visibilización y ese buen estar con toda la familia. A pasarlo bien, que es de lo que se trata. Nosotros nos escucharemos en directo el próximo miércoles, pero no se pierdan el programa de este viernes. Repetiremos el tema del vidrio, muy importante, con José Ángel Carrascosa, gerente de Vidrieras Canarias. Nos dio muchísima información y sobre todo una cosa muy importante: no hace falta plástico y aquí en Canarias se recicla mucho vidrio, se genera mucha industria con el vidrio y tenemos que hacer un esfuerzo importante en ese sentido. Que se lo pasen muy bien el próximo viernes, muy interesante la entrevista y nos volvemos a escuchar en directo